Excelente. Ya, mis queridos estudiantes, damos inicio a nuestra tercera clase, una clase bastante diferente, bastante importante, porque como ustedes saben, hoy se da inicio al primer Congreso de Ética y Ciudadanía, un congreso que es la culminación de una serie de trabajos de investigación que realizaron todos los estudiantes en la asignatura de Ética y Ciudadanía. De hecho, todos los que están presentes en esta aula virtual pasaron, ¿verdad?, por la asignatura de Ética y Ciudadanía y elaboraron este póster científico, ¿verdad?, que fue el producto de una investigación que fueron realizando a lo largo de todo el semestre, que estaba relacionada con una problemática social. Aprendieron, ¿verdad?, las primeras técnicas de investigación, aprendieron a plantear preguntas, plantear hipótesis, ¿verdad?, enunciados de investigación, y en definitiva, esta asignatura culminó, ¿verdad?, con el concurso o la presentación o postulación de cada uno de estos pósteres a este precioso congreso que, tal como les decía, inicia hoy. Y en el contexto de este congreso, vamos a tener la oportunidad en la clase de hoy que uno de los grupos que fueron seleccionados, ¿verdad?, para presentar el póster dentro de este congreso, son los estudiantes que nos acompañan en el día de hoy, que les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras, que es el estudiante Sergio Abarca, Carolina Berna y Vanessa Rosales, ya que son los estudiantes que en definitiva van a presentar su póster, una temática interesante, excelente Nadie, gracias por, por los aplausos, me encanta cuando hoy estamos bien positivos. La temática que van a presentar, hola Sergio, hola Carolina, un gusto conocerlos. La temática que van a presentar nuestros estudiantes, o el enunciado de investigación, el título de investigación que trabajaron durante todo el semestre otoño, ¿verdad?, se denomina de la siguiente forma, y miren qué interesante el título para que todos vamos pensando y vamos a conversar de esta temática: factores que influyen en la desocupación laboral femenina dentro de la región metropolitana. Gran temática, gran problemática social, si hablamos de las desigualdades de género, si hablamos cómo las desigualdades de género se han exacerbado, ¿verdad?, durante la pandemia, si hablamos de los diversos roles que ocupamos las mujeres, desde ser dueñas de casas, mamás, trabajadoras y los múltiples roles que desarrollamos habitualmente. Por eso sus compañeros realizaron una investigación tremendamente interesante, ¿verdad?, que de alguna forma nos va visibilizando qué es lo que sabíamos que estaba ocurriendo, pero que de alguna manera las circunstancias que nos han tocado vivir han hecho que se exacerbara aún más esta situación. Por tanto, estos tres queridos alumnos, queridas alumnas, nos van a mostrar, ¿verdad?, el producto de su investigación. La idea es que los compañeros nos van a mostrar su investigación y que conversemos, así como conversamos todas las clases, de las diferentes problemáticas sociales, y tal como les indicaba nuestra clase 1, hay un vínculo permanente entre ética y ciudadanía, responsabilidad social y por supuesto que los programas colaborativos que ustedes desarrollan en cada una de sus asignaturas. Así que le damos un aplauso, ¿verdad?, a sus tres compañeros, Sergio, Carolina y Vanessa, para que den inicio a su presentación. Eso me gusta. Yo siempre me falta colocar mis aplausos, así que felicitaciones porque su póster fue seleccionado y los invito a compartir pantalla para que nos puedan presentar el resultado de su investigación. Ahí no sé si, si están listos, si pueden compartir. Sería ideal si lo pudiesen colocar en pantalla completa, por favor. Ahí, se ve perfecto. Parten presentándose ustedes, por favor, sus nombres y a qué carrera pertenecen, que eso no lo dije, que creo que es importante también, entendiendo que acá tenemos estudiantes de psicología, derecho, trabajo social y kinesiología. Por favor. No.
¿Partimos nomás entonces, profe? Partan ¿Sí? nomás, Sergio, con toda confianza. Ya. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Nosotros somos alumnos de Psicología de segundo año, vespertino. Mi nombre es Sergio Barca y voy a presentar el trabajo con Carolina Berna y Vanessa Rosales. Y como ya usted mencionó, vamos a presentar los factores que influyen en la desocupación laboral femenina dentro de la región metropolitana en contexto de pandemia. Como antecedentes, podemos mencionar que con la llegada del COVID-19 a Chile y la rápida propagación, el gobierno se vio obligado a adoptar medidas drásticas para frenar los contagios a partir de diferentes estrategias. Y las medidas sanitarias fueron diseñadas para aislar a la población en sus viviendas mediante cuarentenas totales o parciales, pasando a ser una restricción para gran parte de la población. También para las actividades que se realizaban fuera del hogar. Estas medidas sanitarias afectaron a la población, también a la economía, la salud, pero también al área laboral. Su suspensión de actividades, especialmente en la región metropolitana, generó un aumento exponencialmente en la desocupación laboral, la discriminación, la deserción y la brecha de género, que afectó principalmente a las mujeres de forma directa o indirecta. Entonces así es como vamos a entender como desocupación laboral, que como lo define el INE, se refiere a la búsqueda activa de un empleo por parte de personas que no están ocupadas, pero sí están buscando empleo o se consideran activamente disponibles para ser parte del mercado laboral. Según estudios del Instituto Nacional de Estadística, al finalizar el año 2020, el porcentaje de participación disminuyó a un 13%, llamando la atención el nivel de desocupación que existe en el grupo femenino. Las mujeres que fueron estudiadas como argumento principal fue la familia, y esto llegó a un 39,9% versus el grupo masculino, que solo llega apenas al 1,7% con este argumento familiar. Y eso ya da cuenta de que hay una diferencia grande en este tema. Y como dato también a mencionar, la tasa de desocupación femenina en diciembre de 2020 a febrero de 2021 llegó a un 11,9%, y en enero a marzo de 2021 llegó a un 12,1%. Es por esto que se destaca de manera particular el bajo porcentaje de desocupación laboral en el contexto de pandemia. Y ahora los voy a dejar con mi compañera Vanessa Rosales, que va a seguir les va a mencionar los objetivos del proyecto y algunos resultados. Ya, buenas tardes a todos. Me avisan si es que me empiezo a quedar pegada porque estoy con el internet un poco caído, así que para apagar la cámara, ¿ya? Bueno, yo les voy a hablar de nuestro tema de investigación, nuestros objetivos y algunos datos que obtuvimos. ¿Por qué decidimos investigar respecto a esta temática? Fue porque nos dimos cuenta que con el comienzo de la pandemia, la participación de la mujer en el mercado laboral tuvo mayores complicaciones. ¿Y por qué el fenómeno de la desocupación laboral nos pareció interesante? Fue porque podía visibilizar cómo es que la carga de los cuidados y la responsabilidad del hogar y la familia recaía con mayor fuerza sobre la mujer, haciendo que se limitara y se alejara de ejercer como fuerza laboral. Porque a pesar de que tanto los hombres como las mujeres aumentaron la tasa de desempleo, fueron las mujeres quienes bajaron su participación y disminuyó la desocupación laboral.
Y es por esto que nosotros desarrollamos la siguiente pregunta de investigación, que fue ¿qué factores influyen en la desocupación laboral femenina de la región metropolitana en contexto de pandemia? Desarrollamos un objetivo general para nuestra investigación y tres objetivos específicos. Nuestro objetivo general fue indagar sobre los factores que motivan la desocupación laboral femenina de la región metropolitana en el contexto actual de pandemia. Como objetivo específico para llegar a este objetivo general, primero fue revisar la participación actual de la población femenina en el mercado laboral, luego indagar sobre los factores sociales y culturales que exacerban la desocupación laboral y las brechas de género en contexto de pandemia, y finalmente identificar las principales preocupaciones e intereses que llevarían a cabo una baja participación de la mujer en el mercado laboral en el contexto de pandemia. Y bueno, nosotros para poder observar esta problemática levantamos información con un enfoque mixto, contemplando aspectos cuantitativos de tipo descriptivo, a partir de la recopilación de datos estadísticos del INE y la revisión de investigación para medir y cuantificar el fenómeno. Y además contemplamos aspectos cualitativos en donde se observaron y analizaron los resultados obtenidos con el fin de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación y los objetivos también de la investigación. Avanza por favor, Sergio. Bueno, y dentro de los resultados más importantes que encontramos, se pudo apreciar que desde la disminución de la participación femenina en el mercado laboral, desde el comienzo de la pandemia, que fue aproximadamente un 13%, esta se mantuvo, e incluso podemos ver en el gráfico que desde diciembre del año 2020 hasta mayo del 2021 disminuyó otro 1%. Además, en cuanto a la tasa de desocupación, es decir, la población femenina que genera ingresos, fue de un 54%, lo que impactó, ya que solo entre un 11 y un 12% del resto de la población femenina se encontró desocupada laboralmente. Por lo tanto, eso quiere decir que un gran número de mujeres se encontraba considerada como fuerza laboral inactiva. Y ahora mi compañera Carolina Bernal les va a hablar sobre otros factores que obtuvimos de nuestra investigación. Bueno, buenas tardes, profesores y compañeros. Para finalizar la presentación del día de hoy y haciendo referencia a la reflexión final de este trabajo, pudimos verificar junto a mis compañeros, concluimos que uno de los factores principales de la desocupación laboral femenina es principalmente la falta de condiciones que vemos frente a la situación del mercado laboral. Dentro de ellas, las principales que identificamos es el priorizar el cuidado de los hijos o familiares que requieran de supervisión, y los factores sociales y brechas de género, ya que cada vez más existen menos oportunidades laborales y suelen percibir rentas inferiores a los hombres. Las mujeres desempeñándose en labores similares, cargos muy similares, siendo un gran gatillante de que se opte porque el hombre del hogar, en este caso, priorice trabajar y obviamente la mujer se quede en la casa ejerciendo estos cuidados que mencionamos, ¿ya? Debido a estos principales puntos, la mujer no ha podido dejar su hogar para realizar labores de trabajo. Y bueno, esto también en consecuencia de los cierres de colegio, de esa lacuna, que fue algo súper importante que generó este abandono y la deserción forzosa de la mujer en el mercado laboral. Y bueno, gracias a esta oportunidad que tuvimos, siempre quisimos potenciar el mensaje de la importancia del desarrollo de nuevas medidas que puedan ir en ayuda a muchas mujeres de nuestro país, ya que hoy día fue una pandemia mundial que nos trajo esta situación y estamos hoy en día hablando de este tema, pero el día de mañana pueden seguir siendo otros motivos, ¿ya? Y la gran razón es poder reforzar la igualdad de condiciones laborales y que obviamente que si un día de mañana se vuelve a presentar una situación así, que no sea como la mujer la que se vea perjudicada en esta temática, ¿ya? Y bueno, acá respecto a los factores que se pueden ver en la presentación, tenemos tres principales. ¿Ya? El primero es el social económico, que como se puede ver muy claramente existe una gran diferencia de brecha salarial entre lo que es los hombres y las mujeres, según los estudios del INE. Otro factor importante es el cultural y familiar,
ya que mujeres destinan a la familia y el hogar 6.6 horas al día versus los hombres, que solo un 3.2%. Y además, bueno, el 75% de las mujeres manifiesta preocupación por su trabajo cuando no lo está realizando, y el 70% de ellas indica que suele costarle concentrarse por las responsabilidades familiares y domésticas. Bueno, y para finalizar, queríamos acá hacerle una muestra breve de lo que fue este trabajo. El póster final, el producto final que trabajamos, bueno, si se fijan, bueno, está la temática identificada, la justificación del por qué llegamos a esta investigación, los objetivos que mencionó mi compañera anteriormente, bueno, y la metodología que utilizamos para esta presentación versus los principales números que nos trajeron los resultados. Y bueno, estos resultados que también lo mencionamos en la presentación, que fueron como lo principal y lo más gatillante que nos llevó a poder defender este tema el día de hoy. Eso es nuestra presentación, profe. No sé si, bueno, alguien tiene alguna duda, alguna consulta de la temática, ¿qué les pareció? Profe, parece Profe, que yo está puedo silenciada. decir. Sí, yo les quería decir algo a los chiquillos. Está excelente la presentación y los felicito. Los felicito. Gracias, Es un muy buen trabajo y nada, súper feliz por ustedes. Así que vamos ahí adelante. gracias, Nadia. Qué linda tus palabras, Nadia. Eso es importante, reconocer el trabajo de nuestros compañeros. Así que bueno, no sé si alguien más le quiere dar, antes de abrir el panel de preguntas, que conversemos sobre la temática, algún otro compañero que quiera hacer un comentario. Y tenemos algunos fuegos artificiales de Geraldine, de Valentina. Antes que empecemos a conversar, ¿sí? A ver, primero que nada, felicitarlos por la investigación, por la inquietud en realidad. En una temática compleja, en una temática que, si bien habla de esta desigualdad laboral en un contexto específico en el cual hemos vivido desde el 2020, incluso lo podemos extender más si contamos un poco desde el 2019, cuando comienza el estallido social y viene toda esta situación de desequilibrio, esta situación compleja que empieza a enfrentar nuestro país. Pero de alguna manera la investigación que ustedes plantean en este contexto, lamentablemente nos viene a mostrar una realidad, y una realidad que, si bien se ha exacerbado o tal vez la hemos observado más, se ha visibilizado más en contexto de pandemia, es una desigualdad que data, desde, ni siquiera tenemos, tenemos fecha para contar desde cuándo, desde siempre, ¿ya? Desde siempre se han manifestado estas desigualdades de género, y que hay varios elementos que son interesantes de mencionar, que los van mencionando en cada una de sus presentaciones y que los vamos a ir conversando, y que hay uno de ellos que me gusta mucho tomarlo en consideración, especialmente que, bueno, acá tengo estudiantes de Derecho y yo de formación soy abogada. Cuando ustedes hablan de esta desigualdad en las remuneraciones, ¿verdad? Tema bastante polémico en nuestra legislación. Si nosotros nos remontamos a los principios que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, precisamente dentro de sus principios habla, ¿verdad?, hace mención de que debe existir igualdad salarial de hombres y mujeres cuando estamos frente al mismo cargo, las mismas responsabilidades, las mismas funciones, debiera existir una igualdad. Este principio en nuestra legislación en algún momento se expresa en nuestro Código del Trabajo, donde la gran mayoría de ustedes debe conocer que, claro, que por ley se establece que debe existir una igualdad, ¿verdad?, entre remuneración de hombres y mujeres. Pero ya hemos visto que en la práctica, cuando empezamos a hacer estas investigaciones, empezamos a buscar datos, a analizar datos, a comparar datos, nos damos cuenta que en realidad esta desigualdad y esta brecha de género sigue existiendo, a pesar de que la legislación ha establecido claramente que debe haber una igualdad, al menos respecto de este punto. Eso es uno de los elementos que me gustaría destacar. Otro de los elementos interesantes que hacen presente los compañeros está relacionada con las labores del hogar,
el cómo dentro de nuestra sociedad, y no solamente estamos hablando en Chile, sino que podemos extrapolarnos con bastante realidad aquí en Latinoamérica, por ejemplo, México, Guatemala, sin ni siquiera mencionar todavía países europeos muy cercanos a nosotros, España, y para qué decir en el mundo musulmán, ya sabemos lo que está pasando actualmente en Afganistán y con las desigualdades de género, que lamentablemente todavía tenemos inmerso en nuestra cultura que las labores del hogar son exclusivamente de la mujer, y esto se ha visibilizado en este contexto de pandemia, y voy a hacer una apreciación bastante poco académica, pero que es cierto, en las redes sociales han salido una cantidad de memes impresionantes, donde tenemos a una mujer conectada en el computador para aquellas que tuvieron la oportunidad de hacer trabajo virtual, pero que en paralelo están meciendo a la guagua, están preparando los alimentos, arreglando la casa, y versus el varón que está en la misma casa, en la misma instancia, pero bien concentrado con sus audífonos y concentrado 100% en su trabajo. Y esto también nos demuestra que, claro, tiene sentido los datos que ustedes extraen del Instituto Nacional de Estadística en cuanto a que uno de los factores para exacerbar o para mostrar o de esta diferencia que existe en el ámbito laboral precisamente es que muchas mujeres se tuvieron que dedicar al cuidado al 100% de sus familias por diversos factores, porque el marido ganaba más o no coloquemos marido, el hombre, el varón, no sé, de la casa, y en realidad el costo-beneficio era mejor que siguiera trabajando él. Cerraron los jardines infantiles, cerraron los colegios, por lo tanto, ese apoyo que naturalmente y diariamente tenemos las mujeres, el saber que hay un periodo de tiempo que están resguardados, que están cuidados, que están siendo guiados en sus procesos de aprendizaje, sale y se traslada a los diferentes hogares donde la mujer además se transforma en profesora, sobre todo de aquellos menores básicas o incluso los párvulos que están en una situación de dependencia absoluta de un adulto, ¿verdad?, para asistir a las clases y para todo lo que es parte de su vida cotidiana. Y además vemos otros factores interesantes, que es cómo se produce esta brecha de género, que aquí lo mencionan los compañeros y mencionan el concepto de discriminación, ¿ya? De discriminación frente a la mano laboral femenina, porque existe también dentro de nuestra cultura, está tan inmersa la idea de que la mujer sí tiene que estar dedicada al hogar, a la familia y a las diversas labores, que incluso hay la estadística que ustedes muestran, que un porcentaje de mujeres declaraba que efectivamente a veces le costaba concentrarse, porque en definitiva están en su trabajo, pero su mente también está en otra de sus labores y responsabilidades. Y ahí ustedes indican, hay una cantidad de horas en que las mujeres dedicaban a las labores familiares, que era 6,6 horas a la semana, y los varones 3,2 horas a la semana, marcando aún más la diferencia. Y si bien acá en nuestra presentación nos estamos concentrando única y exclusivamente en la temática de diferencias desde el punto de vista laboral, sabemos que diferencias hay en diferentes puntos de vista, y lo laboral no solamente se visibiliza con el tema de la pandemia, sino que en cuántas ocasiones hemos visto entrevistas de trabajo en las cuales prefieren varones y no mujeres por estar en edad fértil, porque van a tener un postnatal, y todo lo que para algunas empresas significa un obstáculo. Así que no, los invito ahora aquí que conversemos, que me vayan dando su opinión. Yo ahí fui tomando los elementos que tanto Sergio como Carolina y Vanessa fueron presentando respecto de la realidad que estamos viviendo, y un punto que no se me puede olvidar, que esto lo estamos viviendo ahora, pero esto se va a extrapolar quizás en cuánto tiempo más. Muchísimo, no sabemos cómo va avanzando la pandemia, o como lo decían, no sé si era Carolina o Vanessa, que creo que fue bien interesante al cierre, que nos decía, claro, ahora es la pandemia, pero ¿y después qué va a hacer? O sea, siempre va a haber una justificación para esta desigualdad, siempre va a haber una justificación para esta brecha de género. Entonces es una pregunta que debiéramos plantearnos, y también el plantearnos el cómo podemos estas brechas, en vez de aumentarlas, ir disminuyendo estas brechas, y cómo esta disminución muchas veces parte desde la educación de nuestras hijas y nuestros hijos. Es un poco haciendo el resumen de la excelente presentación que han hecho sus compañeros. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes, su opinión, incluso a los mismos integrantes del equipo, que nos vayan contando un poco
por qué, cómo surge esta idea. Algo nos introdujo acá una de sus compañeras respecto de qué los motivó, pero me gustaría ir escuchando también al resto de los compañeros, si quieren hacer preguntas, consultas, cómo ven la diferencia de género en los aspectos laborales en nuestro país, si se han sentido afectados, si les ha tocado vivir esta situación de discriminación y desigualdad, sobre todo que estamos en cursos vespertinos, por tanto la gran mayoría ha tenido alguna experiencia laboral previa. Los escucho atentamente, ahí me van levantando sus manitos. No quiero silencio, quiero que muchos hablen. Tenemos estudiantes de Derecho, Psicología, Kinesiología, Trabajo Social y no quiero nadie fuera. Vamos con sus opiniones sobre el tema. ¿Alguno de ustedes ha experimentado? Vamos. Hola, Danais, ¿cómo estás? Hola, profe. Yo Excelente. creo que va como una cosa de crianza, porque en muchos hogares siempre hemos visto que nuestras mamás es la que hace todo y como que crecimos siendo así y es como un círculo vicioso. Entonces, por ahí yo creo que tendría que ir el cambio, que sea normal que las cosas sean 50 y 50. Así es. Danay, qué interesante lo que tú señalas. Y acá, obviamente, respetando a los varones que están presentes, pero sabemos que hay un tema cultural bastante presente en los hogares. Y no sé si han escuchado la frase, pensemos un entorno familiar, donde el varón le dice a la mujer, pero tranquila, sí, hoy te ayudo a lavar los platos. No, hoy te ayudo a realizar, no sé, hacer el aseo. Hoy te ayudo a cuidar a los niños. ¿Por qué te ayudo? Si esas son obligaciones de ambos. Y ahí muy bien va de la mano lo que nos dice Danay. Hemos estado acostumbrados a que es la mamá que se hace cargo de las labores del hogar y de alguna forma los hemos ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, ¿cómo podemos partir de estos cambios que a lo mejor parecen tan pequeños pero tan importantes y significativos? Y ahí me pueden ayudar los estudiantes de psicología, como los primeros años de vida de los niños y niñas es esencial, ¿verdad? Y cómo marca su futuro, su comportamiento, ahí ustedes son más expertos en esos temas. Así que sí, Dana, estoy muy de acuerdo contigo, el tema que es un tema de enseñanza, un tema de educación. De hecho, estaba viendo hace unos días atrás una serial, pero ambientada bastante tiempo atrás, donde se veía incluso esta desigualdad en las salas de clase, Sí, que no es menor. También, profesora, usted mencionó lo de que algunas empresas no contratan mujeres porque están en edad fértil, el pre y el postnatal, pero también encuentro parte que es injusto para los hombres que tengan tan solo 5 días después del parto para estar con su hijo. Siento que eso también es una desigualdad para ellos porque deberían por lo menos estar un mes o un tiempo que sea más largo para ellos, también hacerse cargo porque eso genera que él se desligue y tenga solo que trabajar. Y es injusto para ellos también. Danay, qué bonito lo que acabas de mencionar. Cuando hablamos, claro, en este momento nos estamos centrando en la desigualdad precisamente en mujeres, pero lo que tú estás diciendo es una realidad. O sea, cuando hablamos también de desigualdades, hablamos de desigualdades para ambos. Incluso cuando ustedes ven temas relacionados con el derecho de familia, con los temas relacionados con las pensiones de alimento, y así por nombrar algunos, siempre tendemos a pensar, o siempre está, no, el demandado siempre es el padre, siempre lo vamos a demandar a él por pensión de alimento, y en realidad no nos damos cuenta que esto es para ambos, y tal como nos dice Danay, sigue existiendo esa diferencia, esa desigualdad también en los derechos de paternidad, que en este caso se concentra mayoritariamente en las mujeres versus los hombres. Bueno, por eso en países bastante más desarrollados con nosotros, y donde las parejas tienden a tener un menor número de hijos, pero ahí se comparte más la maternidad y la paternidad. Incluso no es tan extraño ver que hay hombres que se dedican por un tiempo al cuidado de los hijos al 100% versus la mujer trabaja. Bastante más evolucionados con lo que ocurre en nuestro país, donde no está bien visto culturalmente hablando que el varón se quede en la casa versus que la mujer salga y trabaje y sea en definitiva la proveedora. Pero es un tema netamente cultural porque ambos debieran tener el mismo derecho a tener este contacto permanente, este contacto regular con sus hijos y sus hijas. Así que sí, Danais,
La discriminación en algunos casos va para ambos lados, sí, tal cual. Excelente acotación. Vamos, mis queridos estudiantes, ¿qué más nos quiere comentar? O incluso a lo mejor si ustedes han vivido, alguno de ustedes, una situación de discriminación en este contexto, que a veces es interesante conocer las miradas de ustedes, las visiones de ustedes. Nadia, por ahí vi que se activó la Sí, pantalla. ¿Cómo estás? sí, hola, bien, gracias, profe. Cuéntanos, No, o sea, Nadia. yo en sí no lo he vivido, o sea, cuando hice una práctica, por ejemplo, que soy confort, yo soy TENS, o sea, ahí da lo mismo en tu turno si estáis sola para hacerle el aseo de confort no sé, 8 pacientes, y a veces son pacientes que no tienen movilidad o que son muy gorditos y uno sola tiene que hacerlo. ¿A qué voy con esto? Es que cuando yo entré a trabajar en el hospital en el que estoy ahora, por ejemplo, hay lugares con carteles en donde dice, las mujeres solo pueden cargar 20 kilos. Esa es como una instrucción de la H, ¿ya? Y hombres 30 o 50, no 30. Igual me llama la atención porque en ese sentido igual es como dejarnos ver como débil, o sea, ya no están usando lo del sexo débil, pero intrínsecamente tienen estos pequeños detalles que siguen diciendo igual. O sea, yo puedo igual cargar los mismos 30 kilos. Ya, o sea, tengo las condiciones físicas, las capacidades, o sea, claro, no es que me encante andar cargando 30 kilos, si se entiende el punto, ya, pero a lo que voy es que están estas cosas y no sé, pues, no sé, transportar en las bodegas de la farmacia, transportan que los pales y todas esas cosas. Y también tienen como esos reglamentos bien estrictos y diferenciados entre hombre y mujer. Así Ya, es, Nadia. entonces, Es complejo y se ve la diferencia en ambos lados. Ahora, lo que yo te puedo decir lo relativo al peso está relacionado con la contextura, que habitualmente, no siempre, habitualmente la contextura del varón tiende a ser más grande, más robusto, con más fuerza. Pero tal como tú lo dices, hay muchas mujeres que son igual de robustas, hacen igual ejercicio y tienen naturalmente la misma fuerza. Y de alguna manera uno está viendo esta claro, diferencia. O en ciertos trabajos, que también esto es a la inversa, donde piden solamente mujeres. Por ejemplo, mujeres para trabajar con Párvulo mujeres en contextos de o violencia. párvulo. Párvulos, sí, párvulos. Que ahí también la discriminación es para ambos lados. Por exacto. ejemplo, cuando tú trabajas, Secretario, ya, se dan cuenta que tenemos que empezar a analizar esta desigualdad. Hay una gran desigualdad hacia las mujeres, pero también estamos dejando fuera a los varones en algunos aspectos, donde, Profesora, Denise, como ¿sí? que Danaí. nosotros mismos en ese caso de lo que usted dice de muchas profesiones así, nosotros mismos como que nos ponemos esa desigualdad en vez de normalizar que cualquiera podría hacer cualquier trabajo, Así somos es. nosotros mismos los que nos ponemos eso. Los que nos ponemos esas barreras, piensen en sí, carreras como enfermería, que afortunadamente ahora se están incorporando muchos varones, pero si nos remontamos hace solo 10, 15 años atrás, y decía, pero ¿cómo? ¿Enfermero? Qué extraño, enfermero. En la misma área de párvulos, o sea, un varón que va a cuidar a mis hijos pequeños de 3 años. Están esos prejuicios culturales, esos prejuicios que afectan tanto a hombres como mujeres, pero seguimos viviendo en una cultura, en una sociedad sí. donde mayoritariamente las mujeres seguimos siendo discriminadas por esta labor que está implícita en nuestra cultura, que nosotros Profe, somos multifuncionales. ¿Sí? ahora pensándolo, como que siempre la mujer ha estado relacionada más a carrera como de cuidado, de Sí. cariño, de más tranquilidad, y como que el hombre del trabajo más de inteligencia y eso, pero en realidad esas barreras no existen. Existen, tal cual, no Los existen, son hombres barreras. pueden cuidar y las mujeres pueden pensar, es así.
Es que esas son barreras culturales, como el otro día veía ahí en un meme que lo encontré bastante interesante. No, y que estaba publicado incluso en la página de la ONU Mujer, que dice que los juguetes no tienen sexo. Nosotros estereotipamos, nosotros ponemos a la cocina para la niñita y el estetoscopio para el niño. Gloria, Claro. son estereotipos culturales. Ahí Gloria está levantando la mano. Profe, eso también son mitos que se dan mucho en psicología, donde dice que el hombre es más lógico, práctico y la mujer es más, tiene desarrollado más su lado de artista, como de creativo y eso. También de ahí también parte un poco esa idea. Errónea. Errónea. Yo tengo amigas que son ingenieras en minas. O sea, ¿qué más masculino, entre comillas, que son ingenieros en minas? Y de hecho, piensen ustedes los títulos profesionales. Ingeniero, profesor, doctor. ¿Dónde está el resto? Bueno, ahora recientemente hay varias instituciones de educación superior donde están colocando ingeniera, abogada, psicóloga, kinesióloga. Debería ser. Pero por supuesto que debería ser, si la primera que ir a cambiar mi título. Profe, ¿Nadie así? la Yoyi iba a hablar, pero está con la voz Estoy con la voz malita. muy mala, profe. Ya, vamos. Pero quería dar mi opinión súper rápido. Vamos, démosle con calma. Con respecto como a lo que es la educación, en el trabajo yo trabajo con kinesiólogos, con fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y educadoras, fonos y fonoaudiólogas. Y entre nosotras nos dividimos la pega a veces para llevar a los niños al baño. Me pasó en una ocasión que, claro, una niña se hizo pipí y el fono me la fue a dejar a mi sala. Dije, perfecto, yo la llevo, pero tú limpia. Yo no voy a hacer toda la pega. Y me quedo mirando así como súper, ¿yo? Sí, pues, el trabajo es para los dos, pues no voy a limpiar yo. Ya, y así como, ¿qué hago? Que ahí no va, la secas y después mojas un poco, pasas un trapero y vuelves a secar y listo. Y listo. Y yo la llevo, en ese rato cuando la llevé al baño de vuelta, él todavía estaba limpiando. No es por mirar en menos alguna labor en especial que hagan los hombres. Yo sé que hay hombres que son súper hacendosos y todo. Pero, por ejemplo, en esta área, él realmente no sabía qué hacer. No sabía, fue como, ayúdame, te lo dejo a ti y ayúdame a resolver este problema. Y yo ahí lanzo la siguiente pregunta. Estoy especulando, es una hipótesis, nada más, porque no sé el contexto de este fonoaudiólogo, pero a lo mejor sería interesante analizar su familia. ¿Por quién fue educado? Seguramente fue educado por su Claro. mamá o por alguna una persona en femenino y que en definitiva le enseñó estas conductas, porque alguien las enseña. Alguien nos Ujú. enseña estas conductas. Entonces, muchas veces también somos las mismas mujeres las que incentivamos o creamos estas desigualdades y estas diferencias de género. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han visto en sus casas, en las casas de sus abuelos, de su familia, que viene la hora de comida y bueno, y el varón se sienta en una posición especial y es al primero que le sirve? O sea, viene de, y todavía muchas familias lo conservan, pero todo eso viene también desde cómo nos forman, desde cómo nos educas, y te aseguro, Gloria, que ese compañero de trabajo tuyo, lo más probable es que fue educado por una mujer que no le enseñó a usar la lavadora, que no le enseñó a planchar, que no le enseñó a coser, que no le enseñó a bordar, que no le enseñó a tejer, porque todavía muchas de esas labores que yo les mostré son consideradas muy femeninas, y por eso me llamó mucho la atención el otro día en los últimos Juegos Olímpicos, que había un competidor varón que estaba tejiendo, y de hecho tenía todos sus tejidos y los tenía en las redes, unas cosas maravillosas, pero todavía nos falta mucho en avanzar en esta igualdad. En todos los aspectos que hemos ido mencionando. Así lo que nos decía Gloria en el trabajo, o sea, ¿por qué yo tengo que limpiar? O sea, te corresponde a ti, tú eres mujer. Así que interesante experiencia, Gloria, y ojalá que se mejore luego tu voz. Da la sensación que estás, no sé, hablaste mucho o estás medio resfriada, no lo sé. Así que a cuidarse esa voz. ¿Quién más nos quiere comentar? Profe, que igual Javi. es injusto, pero a la vez es como súper difícil cambiarlo porque es algo cultural y que de manera inconsciente se va traspasando de generación en generación, porque todo
porque nosotros no venimos al mundo así como con los estereotipos, sino que eso lo impone, lo vamos adoptando de quien nos crió. Y Y Javiera, así vamos, dígame. ¿tú tienes hijos, Javiera? No, pero Sí, sé quién eres, Javiera, sé que eres mi estudiante, tranquila, es solo para seguir la dinámica de la... No tienes hijos, ¿verdad? Ya. Y cuando tú tengas hijos, tengas un varón, ¿cómo vas a educar a ese varón? es que si yo llegase a tener hijos, yo lo criaría con, por ejemplo, de partida no le diría, por ejemplo, que ese juguete es para niñas, porque yo he visto hasta, no sé, hasta que un niño, una niña agarra un juguete y la mamá o la figura femenina con la que anda le dice, no, suelta eso, eso es para hombres. Y son un muñeco, simplemente. O sea, tú cambiarías la forma en que vas a educar a tu hijo. Sí, profe. Ya, entonces ahí estás generando el primer cambio. Pero es Ahí que, vas, y es eso, lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que estos cambios tienen que ser de un día para otro, ya, y todos cambiamos. Son las pequeñas acciones, son los pequeños pasos que cada uno de nosotros va dando poco a poco y que van generando cambios y cambios tremendamente significativos y cambios tremendamente importantes. No sé, incluso lo pienso en mi propia familia, mis papás, bueno, mi papá ya no está, pero mi mamá, no sé, tienen 75 años y vienen de familias muy conservadoras, de familias bastante más machistas. Bueno, mi madre se casa con mi padre, mi mamá, a pesar de venir de una familia muy conservadora, ella es muy liberal. Yo digo, tú naciste en otra época, mi mamá es una mujer muy liberal, muy liberal, y versus mi papá, que era mucho más machista, mucho más conservador, pero dentro de ese machismo me dio tanta libertad porque sabía cómo era la sociedad y nunca me voy a olvidar una de esas frases preciosas que él me decía, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú te propongas en la vida lo puedes hacer y eso de alguna forma a uno le va quedando. Y yo tengo un hijo, un varón, y ese varón sabe bordar, sabe tejer, sabe usar la lavadora, sabe pensar, sabe analizar, sabe reflexionar, sabe dar opinión, sabe aspirar. Cocinar le pega poco, lo intenta, no se muere de hambre. Pero ahí, Javiera, tú empiezas a generar esos cambios. Desde el pequeño hacer, si lo vemos desde el punto de vista laboral, ya, ¿cuándo vamos generando cambios? Cuando no hacemos, por ejemplo, estas preguntas si vas a tener o no vas a tener hijos, que sabemos que son ilegales y todo lo que uno quiera, pero que se hacen. Cuando no sea importante tu apariencia física, sino que sea importante lo que haces, que sea importante lo que estás proponiendo, que sea importante lo que eres, más cómo te ves, o si vas a tener hijos, o si no vas a tener hijos, o si tienes las condiciones para dedicarte 100% al trabajo y todas las variantes que podemos ir indicando. Pero sí, desde ese cambio, por eso te hago la pregunta, ¿cómo vas a educar si tú tienes un varón? Y te das cuenta que automáticamente surge la idea, no, yo lo voy a educar distinto. Yo, en primer lugar, no voy a tener diferenciación en los juguetes. De hecho, yo les comentaba, dentro de mi mamá muy liberal y mi papá más conservador, o sea, aquí se han reído todos, pero yo era seca para jugar con bolitas, con las bolitas. O sea, yo pasaba de las muñecas, que en realidad nunca me gustaron mucho, porque en realidad las muñecas las vestía, les cortaba el pelo, y pasaba a jugar a las bolitas. O sea, y estoy pensando que tengo 46 años, así que piensen hay algo que se ve más normal hoy. En mi época era raro una niñita jugando a las bolitas, pero así compitiendo con las bolitas. En la época que uno jugaba en el barrio, era una dinámica muy distinta a la hora, con tantos juegos electrónicos y eso, pero es hacia donde tenemos que ir con esas pequeñas acciones, con esos pequeños cambios. Nadia. Ah, sí, no, es que ahora hablando de esto de todo lo que usted mencionó que sabe hacer su hijo, yo me acordé que, claro, usted le enseñó, pero por ejemplo, hay un becado, generalmente son bien jovencitos, entonces como que terminamos prácticamente como de tú a tú y siendo como amigos y cosas por el estilo. Y yo hago monitos a crochet que se llaman amigurumi. Y ¡Qué hermoso! él en ese tiempo le llamó la atención y le gustaba a la niña y quiso aprender a hacerlo.
O sea, ya él hoy aprendió, yo soy su gurú del crochet, y cada vez que tiene dudas me pregunta por lana, por cosas, y ahora ya sabe tejer, teje cosas preciosas, y él está estudiando para ser cirujano maxilofacial en este momento, y sigue tejiendo, conquistó a la polola actual aprendiendo a tejer una oveja. A mí también me habría conquistado tejiendo porque amo el tejido. Ya sí, y le pasa tejiendo a la polola, y me llama la atención porque claro, quizás no es algo que le haya enseñado su mamá, pero él tenía esta como su mente tan abierta a que puede hacer cualquier cosa. Es que a eso voy, Nadia. No solamente es el enseñar algo en particular, sino que dar la Exacto, posibilidad de que el mundo es tan amplio, podemos hacer exactamente. tantas cosas y nada nos Sí, tiene que limitar. ¿Por qué nos va a tener que limitar si somos hombres, si somos mujeres, si me gusta jugar a la exacto. pelota, si me gusta, me gusta tejer, me gusta, no sé, cocinar, no sé? Sí, No debieran haber, no, es que es absurdo, no debieran haber límites. Es tan absurdo que ni siquiera deberíamos estar conversando de esto, porque esto debiera ser tan normal que no debiera sí, ser tema de conversación. Y exactamente. lamentablemente es tema de conversación, porque hay grandes Sí, diferencias y no debiera ser. Pues así a mí me gusta tejer, ¿cuál es el problema si soy hombre, si soy mujer? sí. Es absurdo, pero son los Ujú. estereotipos culturales y con los que tenemos que luchar. Y nosotros vivimos todavía una cultura muy machista, si bien hemos ido avanzando, hemos ido progresando, los ejemplos que les di desde el punto de vista legal, que ya está incluida la igualdad en remuneraciones y varios otros aspectos interesantes, los aumentos de los postnatal y otros temas, pero nos falta harto. Todavía Sí, más que se nada ve, como sociedad, nos falta como sociedad, usted culturalmente, sí. culturalmente, ¿cuánto todavía acá es visto raro? Y una vez tuve un par de estudiantes en un curso y decían, no, sabe que mi papá se dedica y nos cuida. Y mi mamá es la que trabaja porque, claro, mi mamá gana más y mi papá ganaba menos, entonces era mejor que se quedara con nosotros, él fue dueño de casa, nos cuidó, nos amó. Y la alumna me decía, y te juro que a mí me llenó el corazón de alegría porque me decía, y lo más lindo es que pudimos crecer con uno de ellos presente, mucho más presente. Entonces, pero aquí todavía eso está visto como, como él no trabaja, cómo es ella la que provee en el hogar, qué extraño. Porque nos falta harto, no, nos falta harto que en países más desarrollados se ve, insisto, y hay parejas que se tunan ya, un año trabaja tú y yo me quedo con el niño y ahí nos vamos intercambiando para que también hay un tema de desarrollo profesional y en realidad es que exista la posibilidad de elegir. Hacia allá va el tema, el poder elegir sin estos tabús, sin estas discriminaciones. Piensen, por ejemplo, cuántas mujeres hoy se han incorporado en el mundo de la construcción. Oh, que antes era una cosa, pero sí, impensable. Era impensable que las mujeres estuvieran en el área de la construcción. Era como, o en el área de la minería, que las mujeres, ¿cómo? Si es mala suerte que las mujeres, no puede ser, era impensable. Bueno, algo hemos ido avanzando, carreras que se han ido abriendo a diversos géneros, carreras o que eran muy masculinas o eran muy femeninas, hoy se están abriendo un poco a esta nueva realidad, pero sigue siendo complejo. O sea, no les puedo decir que no es difícil, pero sí les puedo decir que cada acción, por pequeña que parezca, que cada uno de nosotros hace, va marcando la diferencia y va marcando de alguna manera el camino de las nuevas generaciones. La gran mayoría de ustedes son bastante jóvenes, son bastante jóvenes y vayan analizando cuáles de sus conductas a diario marcan diferencias, marcan prejuicios, porque a veces, tal como lo dijo Javier en un momento, a veces ni siquiera nos damos cuenta y de repente uno dice, wow, estoy discriminando, estoy siendo prejuiciosa. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir analizando para ir de alguna manera cambiando estas estadísticas, que acá los números que nos dieron sus compañeros son aterradores, son aterradores. Realmente es impresionante cuando uno ya a estos números duros, este número que uno dice parece que no tiene significado y lo empieza a analizar en profundidad y qué es lo que está realmente mostrando, cómo estos datos, estos números visibilizan la realidad de una sociedad. O sea, estamos viendo una sociedad donde el 6,6 horas semanales una mujer la dedica a su familia y solo el 3,2 lo dedican los varones. Tema a seguir analizando, reflexionando. No sé quién más nos quiere dar su opinión. He tenido pocas opiniones de varones, me gustaría escuchar un varón por ahí.
¿Tenemos algún varón que nos levante la mano ahí y nos diga, yo opino esto? Por eso también encontré muy interesante que en el grupo de trabajo estuviese Sergio, porque generalmente estos temas los abordan más las mujeres, pero muy interesante que se aborden también desde una mirada masculina. Cada uno tiene sus miradas interesantes, tanto las mujeres como los hombres tenemos miradas muy lindas, muy interesantes, muy complementarias, muy dignas de ser analizadas y de ser reflexionadas. ¿Alguien más nos quiere dar su opinión? ¿Qué les pareció el trabajo? ¿O alguna experiencia que hayan tenido? Porque siempre han opinado los mismos. Me gustaría escuchar a otro estudiante, a ver, no quiero nombrarlos, por ahí alguna manito por ahí que diga yo les quiero contar. A ver, estamos tímidos hoy, ¿eh? Están cansados. Javiera, Geraldine, Benjamín, Daisy, que no lo he escuchado por ahí, Joana. A ver, la Nadia y Gloria, todos hablaron. Josefa, ¿alguna opinión? ¿O alguna experiencia que nos quieran contar? ¿Alguna experiencia propia? ¿Alguna experiencia de sus amigos, de la familia, que hayan sentido que estas brechas se exacerban más, o de sus mismas casas, de sus mismas mamás? Sergio, te escuchamos. Yo Ahí. solo quiero mencionar algo como súper breve con respecto a la investigación. Y Cuéntanos. también lo ha mencionado. Hay muchas cosas que estamos súper conscientes que pasan, pero datos que da el INE y que revisamos, notamos que sí, hay mucha diferencia en varios ámbitos. Como lo mencionamos, en la brecha salarial, en el tipo de discriminación, hay datos que nosotros encontramos súper interesantes, pero en el fondo era como ya abrir mucho más el tema de investigación y nos concentramos en temas súper específicos, como las horas que dedican al hogar, los factores que se vieron involucrados en este tema, y fue igual súper interesante porque, como le digo, yo siento que hay temas que todos los tenemos muy conscientes, pero falta, yo creo que ahí, como mencionaron, esa conciencia como social, cultural, y que da para mucho tiempo más, yo creo que para que se equipare esa brecha en todo ámbito. Así es, Eso. Sergio. Sí, de verdad, a mí también las cifras, y lo que tú dices es bastante cierto. Seguramente cuando empezaron a hacer las primeras indagaciones para decidir su enunciado y se pregunta investigación, claro, uno cuando realiza una investigación, oh, esto también es importante, también importante, también importante, pero claro, en definitiva uno se tiene que acotar a cierta área, porque si no es imposible analizar todo. Claro, que quedan abiertos nuevos canales de investigación y nuevas áreas, no sé, acá por ejemplo la violencia de género, que es un tema tremendamente complejo en Chile y Latinoamérica en general. Danais, te escuchamos. Sí, yo quiero decir por último, como para cerrar, que quedé bastante impactada con los números que dieron mis compañeros, porque es como lo que uno vive diariamente y no se da cuenta de cuánta es en realidad la diferencia, y que quedé impactada cuando vi las cifras. Así que eso. Qué susto cuando uno en definitiva ve los números y dice, oh, sí, lo que pensaba es cierto, lo que vivo es cierto, pero al final las cifras son tan altas que nos asustan. Decimos, ¿qué nos está pasando como sociedad? O sea, en vez de avanzar, o en vez de evolucionar, parece que estuviéramos involucionando. Creo que es un tema repitiendo digno, lo mismo de siempre. y repitiendo lo mismo de siempre. De Por ahí eso, hay que salir, como que decir, no, pues no es normal, y tratar de involucrarlo en la vida diaria de uno, se va a normalizar solo. es que tal cual, no es normal, porque tienen que haber estas diferencias de género, porque tienen que haber esta desigualdad, tal como les decía, ni siquiera deberíamos conversar estos temas, porque es tan obvio. Javiera. Yo creo que existe una cultura donde todos creemos o nos hacen creer que la mujer tiene que poder y el hombre ve si puede. Esa es como la diferencia. Sí. A mí, por ejemplo, me pasa yo soy mamá y no estoy con el padre de mi hijo hace un par de años y tenemos una buena relación, pero aún así lo que siempre discutimos es que los horarios de visita y todo son en relación a cuando
él tiene tiempo libre, porque los dos somos estudiantes, ninguno Cuando él trabaja. tiene y cuando él puede. Claro, y él aún teniendo menos ramos que yo, él cuando puede, porque cómo va a estudiar con el niño al lado. Y yo digo así como lo hago yo. Si eso Pero es ser sí, papá, hay que poder pero- nomás. bueno, lo que tú dices, Javiera, es bien cierto. Piensa, no sé, pensemos en un embarazo adolescente, niño y niña. ¿Qué es lo que le pasa a la niña? La niña es la que va a tener la guagua, la que va a engordar, la que le va a crecer la guata, la que va a tener náuseas, la que le va a pasar absolutamente todo. Y el varón sigue asistiendo al colegio y sigue con su vida absolutamente normal. Y eso véanlo, revísenlo, analícenlo. O sea, hasta dónde llega lo que tú dices, involucramiento y esa responsabilidad. Ambos son tan responsables de su hijo, así como tú tienes que tener tiempo, él también tiene que tener tiempo. Tiene, no es cuando pueda, no es cuando quiera, ¿ya? Él tiene. Es lo mismo que cuando hablamos de la expensión de alimentos, es que no me alcanza, pero es que yo tengo que darle igual leche, comida a mi hijo, o sea, de donde saque, es que me tiene que alcanzar. O sea, es parte de lo que ocurre. Daniela. Sí, profe, con respecto a lo que decía Javiera, es súper como impactante ver cómo pasa eso en las parejas. Por ejemplo, yo también tengo una hija, mi hija tiene casi 4, y con mi pareja pasa como completamente distinto. Y él es como, por ejemplo, yo cuando quedé embarazada de Isabela, él al tiro, así como, no, tienes que estudiar tú primero porque después yo voy a, o sea, yo puedo seguir de lo más bien, pero tú te vas a llevar todo el peso, así que no, tú estudiar no. Y él se puso a trabajar al tiro, o por ejemplo cuando él está conmigo, él, yo así como ya, yo hago el primer piso y tú ordenas ahí arriba, o al revés, y cuando estamos con su familia, él viene de una familia que sus tías, por ejemplo, tienen 70, 75 años, entonces son mayores, y a veces estamos conversando así como, no, el Ale hoy día lavó la loza y me deja la loza ahí, y ellas quedan como impactadas y me dicen, pero es que los hombres no deberían entrar a la cocina, y él así como, no, pero es que si yo también comí, y claro, él lo entiende, yo lo entiendo, pero para personas mayores es súper cuático ver eso, o sea, como que ellas no se imaginan eso, es terrible. Y digo, no, si él no está operado, él puede hacer la cama porque él durmió en esa cama, o sea, él la puede hacer, él puede vestir a Isabela, él puede bañar a Isabela, porque él también es papá y él no me está ayudando, él está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Ese O es el sea, tema. si Sí, yo dejo de dormir, tú también dejas de dormir, porque aquí yo no la hice sola. Tú obvio. tienes que participar en esto. Y como dice la Javiera, es súper, claro, uno, yo digo, pucha, yo podría llevarme de toda la responsabilidad, pero ¿por qué? O sea, si yo estoy cansada de estudiar, trabajar, ver a mi hija, tú también. Y no es mala, sino que es lo que corresponde. O sea, uno tiene que hacer malabares porque tiene a la hija 24/7 con uno, pero tú también, o sea, no porque tú vayas a trabajar te vas a olvidar que tienes una hija, porque tu hija sigue ahí, porque si uno va a estudiar, uno siempre está pendiente. O si está enfermo el bebé, así como, uy, que sabrá tomar el remedio, lo estarán viendo, lo estarán cuidando, uno nunca descansa. Y hay hombres que descansan en uno así como, no, yo estoy trabajando o yo estoy estudiando, pero la mamá se va a preocupar, entonces no pregunto por el bebé. No, pues tienes que preguntar todo el rato porque tú también eres el papá y lamentablemente la sociedad como que a veces los trata de marginar, pero hay hombres que en verdad sí quieren participar y es súper importante así como no aplaudirlos, pero sí decir así como, sí hay hombres que entienden esto. Así es. Y es lo normal y es como debe ser, porque tampoco están haciendo algo extraordinario, están haciendo lo que deben hacer. Están Sí, haciendo lo que deben hacer porque las labores deben ser compartidas, las labores deben ser realizadas de forma conjunta. Ambos son papá, ambos son dueños de casa y a todos nos ocurre. Entre los hijos más van creciendo parece que los problemas y las preocupaciones son más grandes, no terminan. El mío tiene 14 y ahora estoy en la preocupación de su adolescencia. Así que siempre estamos con nuestra cabeza y nuestro pensamiento en nuestro hijo. Leonardo, mire, qué bueno escuchar a otro varón. Leonardo, tienes ahí tu manito levantada. Ahí sí. Sí, ahora sí, profesora. Hola, Leonardo, qué gusto. Profesora, por mi parte, yo quería mostrar una realidad que es totalmente distinta a la que yo he vivido y vivo. Para ponerlo en contexto, yo vivo solo con mi padre, y bueno, mis padres se divorciaron cuando yo nací, pero mi madre se fue de mi vida a los 8 años y volvió cuando yo tenía 18. Wow. Yo me crié con mi padre, y como quizás dice la encuesta, mi padre me podrá estar conmigo 2 horas, 3 horas,
pero mi visión es que yo no le puedo exigir tanto. Mi padre, si bien estudió una carrera profesional, arquitectura, hoy en día el campo laboral de arquitectura no muy da para complejo. 45 Sí. horas. Hoy en día un arquitecto es muy complejo que encuentre trabajo, Sí. y aún más en los actos de pandemia. Entonces, mi vieja trabaja los fines de semana, al mismo tiempo mantiene una vida muy mala en el sentido del sueño, de la alimentación y otros más. Mi padre, por ejemplo, primero permitió a mi madre que estudiara enfermería, después ella estudió psicología y después mi padre estudió. Cuando mi madre, los años que estuve en Chile, le hizo la vida imposible a mi padre con el tema de la visita. Es más, está lo prontuario y todos los temas legales. Yo tengo muchos amigos que son abogados, estudiantes de derecho de distintas universidades, otros que están egresados, y una de las mis molestias personales es el ámbito de familia, donde existen numerosas mujeres que utilizan a los niños para solicitar o pasar más rato a padres, que quizás no son como todos los demás, pero sí lo usan como una medida forzosa, que a mi visión no es correcto. Yo creo que lo que yo intento comentar es que como también hay hombres buenos, también hay mujeres malas. Y en mi modo personal, hoy en día mi madre, ella tiene su tercera carrera, terminó hace poco psicología, nos llevamos bien y todo lo demás, pero está la consecuencia. Yo no tengo récord contra ella, pero sí es necesario, y lo demuestro, de que también está el otro lado de la esfera, y como también se hace notar, es de la misma gravedad. E incluso me atrevería a decir que no puedo decir que sea el común o tal, porque no manejo este tipo de encuestas, pero sí puedo demostrar que es un daño irreparable que puede llegar a surgir, y es necesario mencionar. Hoy, Leonardo, no sabes cuánto agradezco tu intervención y tú lo dijiste, por eso en algún momento lo conversamos que cuando hablamos de esta discriminación es para ambos lados. Si bien ahora no hemos concentrado la discriminación a las mujeres, pero efectivamente hay un número de hombres que también se hacen cargo que también se hacen cargo de su hijo, también hay un número de mujeres que no se hacen cargo de sus hijos y que en definitiva los utilizan en ciertas temáticas legales como el área de familia, que es una realidad. O sea, lo que tú dices, Leonardo, no es mentira, es una realidad donde terminamos mezclando las situaciones personales con la expareja versus la relación que existe con los hijos, temas que no debieran mezclarse bajo ninguna circunstancia, menos aquellas que afecten este contacto directo, permanente, regular, que deben mantener tanto padre, madre con sus respectivos hijos. Así que me parece muy valorable tu intervención, Leonardo, y efectivamente, o sea, es para ambos lados. Lo que pasa es que aún socialmente la discriminación sigue siendo más alta hacia las mujeres, pero eso no significa que no exista discriminación a los hombres. La violencia sigue siendo más en contra de las mujeres, pero eso no significa que no haya violencia en contra de los hombres, ¿ya? Eso es muy importante, así que agradezco tu intervención y muy valorable el hecho de que tu padre se haya dedicado a tu cuidado, además de todo lo que significa la mantención y o manutención del respectivo hogar. Así que gracias, Leonardo, por contarnos tu historia. Pero así también hay otros hombres que también, así como tú hablas de buenos, malos, que también se hacen cargo de su familia, o como el caso que nos comentaba la compañera anteriormente, que tenía esta pareja que en realidad hacían todo en común y que se colaboraban mutuamente. Así que eso es importante tenerlo en consideración. Bueno, pues mis queridos estudiantes, antes que nada agradecerles a cada uno de ustedes. Estoy muy contenta por la presentación, estoy muy contenta por la temática que abordamos. Lo importante es que esto no quede acá, que esto sea el inicio de una reflexión, que este sea el inicio de cambios, y de cambios tanto para hombres como para mujeres. Ahí también tenía una estudiante que decía, bueno, los hombres también deberían tener más apoyo desde el punto de vista legal cuando son padres, para ambos. Es muy importante que sigamos reflexionando. Siempre les digo a mis estudiantes con mucho cariño que eso es hacer universidad, ¿ya? Hacer universidad no es solo aprendernos un par de conceptos de memoria, sino que hacer universidad es reflexionar, hacer universidad es pensar, hacer universidad es discutir con argumentos, hacer universidad es solucionar las problemáticas, generar cambio, y estas son las discusiones que en definitiva
nos van apoyando, que en definitiva nos van ayudando a ir generando estos pequeños cambios, como le decía la Javiera, desde las situaciones más mínimas, desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. Somos mamás, estudiantes, papás, trabajadores, amigos, hermanos, hijos. El lugar que nosotros vamos ocupando es importante que desde este lugar que ocupamos actuemos con conciencia, actuemos también pensando en los impactos, ¿verdad?, que nosotros mismos provocamos desde el punto de vista personal, como en las instituciones de las cuales formamos parte. Y los invito a seguir pensando, reflexionen en estos temas con su familia. Practiquen, vamos con pequeños actos, como la compañera decía, no, le digo, si yo no duermo, tú tampoco duermes, si la hija es de los dos. Todo eso vamos practicando y de alguna manera vamos generando o vamos creando una sociedad más igualitaria, tanto para hombres como para mujeres, y ojalá es que en un futuro, cuando esté más viejita que ahora, vuelva a ver estas cifras, y sería maravilloso que estas cifras hayan bajado considerablemente y que estemos en una situación de mayor igualdad, de mayor justicia, si queremos utilizar el término justicia. Así que los felicito. Me encanta hacer esta asignatura porque creo, estas dos asignaturas, ética y RCU, porque creo que son las instancias de conversar, las instancias de escucharlos a ustedes, y lo bonito que cada uno tiene miradas diferentes dependiendo de la disciplina en la que están o en la que se desenvuelve, lo que están actualmente estudiando. Así que fascinada con cada uno de ustedes. Y bueno, damos por terminada nuestra presentación en el contexto de este congreso científico, nuestro primer congreso de ética y ciudadanía.